Hola Iglesia Fe en Acción, ¿cómo estás? Dios te bendice en todo. Espero que te encuentres muy bien. Hoy quiero reflexionar con vos en un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 22. Y escribe el médico Lucas de que el Señor, después de haber estado predicando, sanando a muchos enfermos, libertando a muchos endemoniados, decide entrar a una barca con sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Y en medio de ese viaje, de esa travesía, el Señor se acuesta a dormir, y cuando se acuesta a dormir, relata el médico Lucas de que se levanta una tormenta, una gran tempestad de vientos en el medio del mar de Galilea. Y este viento, esta tormenta hacía que la barca empezara a dar vueltas como una cáscara de nuez, y las olas tan grandes que se habían levantado podían hacer partir, romper esa barca y ellos naufragar y asimismo perder su vida. Entonces tuvieron miedo y lo despiertan al Señor y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que estamos pasando un momento difícil? Estamos en medio de una tormenta. Y el Señor se levanta y calma esa tempestad, calma ese viento, le habla al viento y a la tormenta, y cesa esta tormenta y este viento, y queda el mar planchadito, sereno. Y ellos se preguntaban: ¿quién era este Dios? ¿Quién era este Jesús? Que hasta los vientos le obedecían. Y nuestra vida es como esa barca. Nuestra vida va en medio de una tormenta. Pero la clave de este pasaje está en que el Señor, cuando se sube a la barca, le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Ya estaba dada la palabra y la seguridad de que íbamos a pasar al otro lado. Pero en medio de ese pasemos al otro lado, había que transitar por una tempestad, una tormenta. Y nuestra vida es así. Dice la palabra de que entran a esta barca, entran a navegar. Habían pescadores experimentados que ya conocían cómo era el mar, conocían justamente eso porque allí pescaban. Y ellos sabían cómo manejarse en medio de una tormenta. Pero era tan fuerte esta tormenta que se levantó, que ellos tuvieron miedo. Hablando de Pedro, Juan, Andrés y Santiago, el hermano de Juan. Ellos eran pescadores profesionales, conocían profesionalmente cómo llevar una barca en medio de una tormenta. Y el Señor estaba allí durmiendo y descansando después de un largo día de trabajo. El Señor estaba exhausto físicamente y se acostó a dormir. Y en medio de esa tempestad, de esa tormenta, lo despiertan al Señor desesperados. Señor, despiértate porque estamos padeciendo. Nos vamos a ahogar y nos vamos a morir, y la barca se va a partir en 2, en 3, en 4 partes. Y esta tempestad es muy fuerte. Yo hoy me imagino que habrá sido algo como una especie de un sismo, de un maremoto. Algo muy fuerte, unas olas muy altas. Y como decía recién, nuestra vida es así. Nosotros recibimos al Señor, lo reconocemos como nuestro Salvador. Y llega un momento donde el Señor dice: pasemos al otro lado.
Y en ese pasemos al otro lado nos encontramos con el silencio de Dios. Nos encontramos quizás navegando solos, miramos para los costados y no sabemos qué hacer. Y en medio de ese silencio se levanta esa tormenta que nos acecha, que nos golpea. Y que miramos para todos lados y no encontramos la salida, ni para dónde ir, ni qué hacer. Entonces, es allí donde es probada nuestra fe. Porque el Señor dijo, como dije recién, pasemos al otro lado. El Señor no le dijo, vamos a tener un viaje de placer. El Señor solo les dijo, pasemos al otro lado. Y es lo que Dios hoy te dice a vos. Hoy pasaremos al otro lado. Pero no sabemos con lo que nos vamos a encontrar en medio de ese viaje. No sabemos qué vamos a transitar. Y se levantan las tormentas, se levantan los problemas, se levantan enfermedades, se levantan crisis económicas, problemas familiares, quizás la pérdida de un familiar. Poner la situación que estés pasando hoy por hoy. Y no encontramos la salida. Y vemos que nuestra vida empieza a dar vueltas en medio de una tormenta, como una cáscara de nuez. Y es llevada de acá para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y es golpeada, y se hunde, sale a flote. Y el Señor duerme. Y el Señor está en silencio. Y oramos y clamamos y nos cansamos. Y el Señor está en silencio. Y no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos a quién recurrir. Y el Señor sigue en silencio. Pero no hemos entendido que el Señor, antes de que embarquemos en ese viaje, Él nos dijo, pasemos al otro lado. El subirnos a una barca con la palabra del Señor, pasemos al otro lado, no implica que el viaje va a ser placentero. Tampoco implica que va a ser un viaje difícil, pero en nuestro diario vivir, porque así es la vida, nos encontramos con tormentas, con terremotos, con maremotos, donde perdemos el control de nuestras vidas. Y nosotros ya no sabemos qué hacer, porque no tenemos el control. Y el Señor solo descansa y duerme, porque Él ya lo dijo, pasemos al otro lado. La tormenta va a venir, los problemas van a venir, las dificultades van a venir, nos van a golpear con tanta dureza. Pero la palabra del Señor está en pasemos al otro lado. No moriremos en ese viaje. No vamos a naufragar en ese viaje. Porque el Señor nos dio una palabra. Pasemos al otro lado. Vas a pasar. Vas a pasar porque el Señor está de tu lado. La tormenta va a venir. La tormenta te va a golpear. Pero la tormenta no va a poder detenerte. Porque hay una palabra de Dios, hay una palabra de Cristo que dice, pasemos al otro lado. Así, pasando al otro lado, te espera ver la mano de Dios. Cuando ellos lograron pasar al otro lado, todos sanos y salvos, el Señor liberta a un llamado gadareno, un endemoniado gadareno. Mirá si no había un propósito para que se desatara tal tormenta, para que esa tormenta te quiera hacer retroceder o te quiera matar. Obviamente que sí. Pero el propósito del Señor de pasemos al otro lado implica de que sea como sea, vas a pasar. Sea como sea, vas a llegar al otro lado.
y vas a ver la mano de Dios al otro lado de la orilla. Dios se va a glorificar de tal manera que hasta como los discípulos decían, ¿quién es este? Que aún el cielo, las tormentas, los vientos le obedecen. Solo había una palabra clave: pasemos al otro lado. El Señor no te deja solo. Puede que estés en un tiempo donde haya silencio, como yo lo estoy pasando. Un tiempo donde hay un silencio total de Dios, donde decimos, ¿qué hacemos? ¿Por dónde seguimos? Pasemos al otro lado. El Señor no te soltó la mano. Por más que te sientas abandonado y desamparado, el Señor está en control de todas las cosas. Si Él está en tu barca, dalo por hecho que la tormenta no te va a poder tirar. Si Él está en tu barca, dalo por hecho que vas a ver la mano de Dios y vas a pasar al otro lado. Esa tormenta va a pasar. Es lo mismo que cuando el Señor habla sobre los cimientos, que una casa fue edificada sobre la arena y la otra sobre la piedra, sobre una roca. Y la tormenta vino para ambas, para la que estaba en la arena y la que estaba en la roca. Ambas sufrieron una tormenta, ambos sufrieron una tempestad, ambos la padecieron porque es la vida misma, es nuestra vida misma que las tormentas van a venir. Pero la diferencia está en dónde estamos plantados. Si hemos sido plantados sobre una arena, una tierra movediza, que no tiene fuerza, que no resiste, o sobre una roca que es Cristo. Si yo estoy fundado en esa roca que es Cristo, por más que vengan las tormentas, porque van a venir las tormentas, no me van a poder mover porque estoy anclado en Cristo. Si Cristo está en mi barca, Cristo es mi ancla y la tormenta no me va a destruir. La tormenta no te va a destruir. Cree solamente. Yo sé que es difícil. Yo sé que está complicada la situación, que muchas veces no sabemos para dónde correr, que vemos el informe médico y es todo desfavorable, y quizás estamos a un límite de una muerte, pero si Dios dijo pasemos al otro lado, yo te puedo asegurar de que vas a pasar al otro lado. Cristo es el ancla de nuestras vidas. Cristo es quien gobierna nuestro peregrinar en ese viaje, en esa travesía de mar. Cristo es el capitán de nuestras vidas. Y si Él dijo pasemos al otro lado, vas a pasar al otro lado como sea. Con eso quiero dejarte, iglesia. Vas a pasar al otro lado. La tormenta va a venir, sí va a venir, pero la tormenta no te va a destruir. No vas a morir en el intento. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te bendice en todo. Nos vemos en la próxima reflexión, iglesia.